buen viernes, ¿cómo te va? Agradecido de estar una vez más acá compartiendo con todos ustedes. Después de ese programa en el que estuvimos hablando con Val, de Val Atípica, en su cuenta de Instagram, la pueden seguir, pueden ver todo lo que publica, pueden averiguar allí más sobre lo que estuvimos hablando también, porque ella comparte contenido relacionado a la charla que tuvimos. Pero después de ese programa, estoy agradecido de estar acá porque muchas veces me pregunté cómo iba a seguir con esto. Y decidí no pensarlo mucho. Simplemente dije, voy a sentarme, antes de seguir pensándolo, voy a sentarme y voy a grabar. Habitualmente transmito en vivo. Dije, voy a sentarme y voy a grabar. ¿Por qué? Porque no era horario de programa en el momento en el que me senté a grabar este programa. Entonces, lo mejor era sentarme a grabar o seguir pensando y pensando cómo iba a continuar con el programa, qué iba a decir o cómo me iba a conectar. Y acá estoy, continuando después de esa bonita charla que espero que a más de uno le haya servido para sentirse identificado, para comprender a sí mismo o a otros. Estuvimos hablando sobre autismo y hoy quiero seguir hablando un poquito más del tema, pero desde un enfoque un poco más personal. Si bien la otra vez estuvimos teniendo una charla personal y yo compartí algunas experiencias, quise que pudiéramos escucharla a ella, obviamente, que no es la que está siempre acá para estar conociendo sus experiencias en este espacio. Entonces, hoy quiero poder expresarme quizá y compartir mi experiencia desde el momento en que recibí el diagnóstico y pasos antes también. Entonces, a mí este año, estamos en 2025, el 1 de abril me confirmaron mi diagnóstico de autismo nivel 1, sin discapacidad intelectual ni de habla, y TDAH, que es trastorno de déficit de atención hiperactiva. Para ponerlo en palabras comprensibles y que en todo caso, si lo amerita, puedan también buscar más información en mínimamente internet. ¿Cómo llego yo a ese momento, a esa etapa en que un psicólogo me llama por teléfono y me dice ese diagnóstico? Tras muchos días y muchas noches de pensar, de dar vueltas, de sentirme raro, diferente. Perdón, estoy cambiando tuve que reconfigurar el programa hoy para hacer esta grabación y me olvidé. Como venía diciendo, venía con otra intención. Se ve re diferente ahora. Me olvidé de cambiarle algunos ajustes. Muchos días y muchas noches de pasarla mal. Pero no pasarla mal como todos la pasamos mal. Porque me dirán, son cosas que todos vivimos. Son todas cosas que todos alguna vez en nuestra vida atravesamos. Sí, alguna vez. Esporádicamente. Son situaciones que la gente vive. Las situaciones que vive una persona autista son cosas que a todos le pueden pasar. Todos pueden tener fatiga social. Todos pueden estar un día agotados. Y incluso más de uno. Capaz una vez en la semana que estuvieron 4 o 5 horas con gente y dicen, la verdad que hoy no quiero ver a nadie. Bueno, a mí me pasa todos los días y después de 5 minutos. Esa tal vez es la diferencia. Y acá primero que nada quiero expresar un poco la experiencia que tuve y después quiero dar algunos detalles. Pero básicamente, después de pensarlo mucho y de darle muchas vueltas al asunto y de recibir muchas críticas en mi vida, yo en la primaria recibí bullying en la escuela de muchas formas, en la secundaria era todo lo opuesto, pero por las mismas razones.
O sea, en la primaria, yo creo que los niños son más desinhibidos hasta cierta edad. Entonces a mí me veían de un modo y venían a hacerme bullying. En la secundaria me veían del mismo modo y me tenían miedo. Y yo nunca le hice nada a nadie, pero me tenían miedo. Entonces, todo a causa de lo mismo. Y yo nunca tuve una actitud que mereciera o que me hicieran algo o que me tuvieran miedo. Pero eran las reacciones que recibía. Esa era la respuesta que recibía simplemente por estar ahí. Por no saber conversar. O dialogar con los demás, por solamente sentarme a hacer mi trabajo y que esa sea mi experiencia más cotidiana de ir a la escuela. Que después podía llegar a desenvolverme o desarrollarme en determinados contextos y situaciones, sí, también puede ser. Pero tras mucho esfuerzo y dedicación y trabajo duro, que yo pensé que todos harían. Y no, eran cosas que para los demás eran cotidianas y comunes. Descubrí después. Pero bueno, pasé por una serie de eventos desafortunados en el que yo, desde el 2023, viendo contenido en redes sociales, leyendo artículos de investigaciones en internet, fidedignos, ¿sí? Me dedico a la producción y me dedico a la investigación de información. Sé buscar y corroborar información, no es que cualquier cosa que me aparezca en Facebook me la voy a creer. Sé qué tipo de estudios leí, sé de qué eran y cómo estaban articulados, y esos eran los que yo leía. Bien. Tras varias de esas cositas fue que empecé a notar una coincidencia en muchos aspectos con personas neurodivergentes en redes sociales, por ejemplo. Y empecé a sospechar a inicios del 2023. Fue para fin de año, agosto, septiembre, octubre, que le hablé a una amiga y le dije: yo creo, estoy totalmente seguro, como decía Val el otro día, yo me sentí muy identificado con ella porque yo le escribí a mi amiga y le digo: yo estoy totalmente seguro, y si no, no sé qué otra cosa puede ser, que soy autista. Y le empecé a explicar algunas cosas y ella me comprendió. Medianamente, porque era una suposición, digamos, pero me comprendió un poco. Y entendió algunas cositas de mí, creo. Pero yo tuve la posibilidad de decirle eso. Y me sentí muy bien al hacerlo. Porque no era un invento. Era una realidad para mí. Entonces pude hablar con ella, pude decirle eso y pude sentirme muy cómodo, pude sentirme muy bien. Ahora quedaba investigar más, quedaba saber. Y desde el 2023, o sea, durante todo el transcurso del 2024, yo estuve investigando, queriendo saber más, queriendo tener una certeza antes de hablar con cualquier otra persona, queriendo tener una certeza. No sé si fue tan tarde en el 2023, de hecho creo que fue como a mitad de año. Julio, agosto, por lo que estoy pensando. Entonces fue más o menos 1 año y medio de buscar. Y un poquito más de 1 año y medio. Y empecé a ver más contenido en redes sociales relacionado al tema, de gente que contaba su propia experiencia y de gente que trabajaba en esos ámbitos tanto de centros de apoyo como en psicólogos, gente que investigaba sobre el tema, profesores, acompañantes, que hablaban sobre el autismo y las diferentes formas en las que se puede ver. Y fue todo 1 año de investigación y de suposiciones y de comparamientos, digamos, con experiencias y con situaciones ajenas. Hasta que a inicios del 2025, pasado febrero, marzo diría,
contacté con una clínica de psicólogos que se especializan en este tipo de diagnóstico y que podían atenderme. Y fue donde hice todo mi proceso de evaluación y diagnóstico con mi psicólogo, Gabriela Inciart. Y ya desde la primera sesión, de hecho, tengo una amiga que cada vez que tenía sesión yo le escribía y le contaba un poquito lo que me había dicho. Y antes de la primera sesión le escribí y le dije, tengo mucho miedo. ¿Por qué? Me dice, porque tengo el miércoles la primera sesión la primera sesión, o sea, la sesión. Yo en ese momento era una. No sabía cuánto más iba a perdurar en el tiempo. Si iba a durar meses, si iba a durar un año, si iba a durar 2, si iba a durar un par de semanas. Le digo, el miércoles tengo esta sesión, esta entrevista con el psicólogo y tengo miedo. Tengo miedo porque si bien es algo que vengo suponiendo, si bien es algo que vengo esperando y que a mí me traería una respuesta, también me traería un cambio significativo a mi vida. Y tengo miedo a eso. Tengo miedo a que me diga que no, porque entonces no sé qué soy. Y tengo miedo a que me diga que sí. Y me dijo, bueno, vos tranquilo, no podés hacer más. O sea, tenés que ir y esperar al momento y tener la entrevista. Tuve la entrevista. Y fue cuando ese primer día el psicólogo me propuso hacer todo el proceso de evaluación y diagnóstico. Me dijo cuánto iba a durar. Y me dijo qué íbamos a hacer en cada sesión para que... Y yo creo que me fue dando esos datos justamente porque él ya lo iba presuponiendo. Porque ese mismo primer día me dijo, mira Javier, hay cosas que yo ya estoy viendo en vos. Y quiero ser sincero. Hay algo que yo te voy a decir ahora que a mis pacientes se los digo generalmente cuando después de entregarles el diagnóstico en el caso de ser positivo. Antes no. Pero en tu caso, yo no es que esté adelantándome, no quiero presuponer cosas, pero por lo que ya vengo viendo, yo ya esto te lo digo ahora para que vayas pensándolo, para que vayas haciéndote la idea de lo que te voy a decir. Y a mí cuando me dijo eso me estalló algo dentro. Porque no era una persona común diciéndome, sí, puede ser. Era una persona que es una persona que trabaja con personas neurodivergentes, que está especializado en el tema y que la primera sesión me estaba diciendo, lo veo probable. Eso era mucha cosa. Entonces me dijo, ahora después voy a comentar qué fue lo que me dijo. Empezamos el proceso de evaluación y diagnóstico. Y la última sesión no fue una sesión en la que él me dio los resultados, sino que fue una sesión en la que terminamos de hacer la evaluación. Él fue viendo fue promediando los resultados, que fue mirándolos medio por encima, digamos, mientras terminábamos de hablar, y me fue diciendo, yo veo que estás dando, no quiero adelantarme, pero es que estás dando valores muy altos y casi que hasta ya podría decirte que sí, pero no me voy a adelantar, voy a verlo muy detalladamente en el resto del fin de semana y la semana que viene. Y el próximo viernes me dijo, en 10 días yo te doy el informe completo. Te llamo y te doy el informe completo. Le dije, bueno, genial, dale, yo te escribo. Yo quería que el día siguiente nomás me mandara. Pero esperé 10 días. Al viernes siguiente No, sí, fue ese día que me dijo, o fue unos días después que me llamó y me dijo cuál era el resultado. Me lo explicó. De hecho, yo esa sesión, todas las sesiones las grabé porque fue por videollamada. Me explicó muchas cosas y yo las entendí. Muchas las fui entendiendo después en el proceso, en el caminar. Pero
Ese día cuando cortamos la llamada yo estaba acá mismo y cortamos la llamada y creo que estuve 40 minutos llorando sentado en esta silla. Y mirá que mientras hablábamos yo le di poca, no digo insignificancia, pero como que le di poca importancia a algunas cosas que me dijo. De esto va a resignificar tu vida, esto va a ponerle un nuevo sentido a muchas cosas. Y yo dije, no sé de qué modo. Mientras hablaba con él yo decía, no sé de qué modo. Pero cuando terminamos fue inevitable. Estuve 40 minutos sentado acá llorando, procesando cosas que había vivido en toda mi vida y que ahora me daba cuenta que no las merecía, que no las tendría que haber vivido, o que quizá era inevitable, pero mínimamente habría podido tener un poco más de comprensión en determinados escenarios, y no la tuve. Porque soy especial, no, pero porque proceso, por ejemplo, la información diferente. Yo tengo formas muy naturales de relacionarme con los demás que la gente neurotípica, digamos, suele interpretar como que tengo segundas o malas intenciones. Hago tal cosa porque después va a pretender tal otra. Y yo no. Nunca, jamás logré tener siquiera dobles o malas intenciones. No porque sea un santo, sino porque no soy capaz de procesar ese tipo de información. Y ahora voy a dar un ejemplo sobre el tema. Pero bueno, me hizo la llamada ese día. Después de unos días me mandó el informe por escrito. Yo me escapé a dar clases y mientras estaba dando clases se los mandé a mi familia porque me cuesta mucho comunicar determinado tipo de cosas. Yo doy clases, cuando gané el concurso para dar clases hice lo mismo, me fui a dar una vuelta y cuando estaba en el centro se los mandé por WhatsApp a mi familia. Y de hecho muchas cosas que estoy diciendo acá nunca lo hablé con mi familia. Y no porque no quiera, sino porque me siento más tranquilo hablándolo acá y quizá vean el video, probablemente vean esta transmisión, después de que haya quedado grabada por ahí. Pero hay muchas cosas que se van a enterar o que no les conté, que las estoy contando acá y no porque no los aprecie, sino porque para mí es más fácil grabar un video, ponerlo acá y que en todo caso puedan verlo. Y acá hay un tema que a mí me quedó resonando, que mencioné en la charla con Val la semana pasada, que voy a mencionar ahora. Algo que a mí me pegó muy fuerte en esa primera charla y que fue lo que me dijo ese día, fue el psicólogo, fue: Javier, vos tenés que comprender algo si tu diagnóstico da positivo. El mundo está hecho para lo que se conoce para y por neurotípicos, que son, digamos, las personas, digamos, que se consideran o que se consideraban dentro de lo que era lo normal, digamos, o la mayor cantidad de personas. El mundo está hecho para y por neurotípicos. Y vos, de dar positivo, entrarías dentro de lo que es una persona neurodivergente. Y para que vos lo pongas como en un escenario, lo ponemos en un escenario para que sea más fácil de comprender, es como si pusieras a una persona en silla de ruedas delante de una escalera. No es una discapacidad. Vos no tenés una discapacidad. De hecho, vos trabajás, has estudiado, hiciste una carrera, tenés tu título. Vos no tenés una discapacidad. Pero necesitas adecuaciones que el mundo no tiene por ignorancia. No me lo dijo con esas palabras, pero estoy intentando resumir. Las personas neurotípicas construyeron el mundo a su manera. Las personas neurodivergentes no encajan naturalmente en ese mundo y necesitan adecuaciones para coexistir en ese mundo, pero no las tienen porque no se conoce. Y
Y me dijo, ¿sabés qué pasa con una silla de ruedas si la fuerzan a subir la escalera? Probablemente suba. Va a subir. Pero va a llegar con las ruedas destrozadas. Eso es lo que puede pasar con tu salud mental a la larga si vos no haces un diagnóstico. Por eso es tan importante que estés acá. Y yo le conté por qué tenía sospechas y por qué estaba sacando turno y estaba conversando con él. Entonces él me dijo, me parece muy valioso por cosas que ya vengo viendo. Ese mismo día ya me dijo, ya estoy viendo cosas en vos que me parece muy importante y muy valioso que estés acá. Y me explicó esto. Y lo siguiente que me explicó cuando me entregó el diagnóstico fue: vos elegís a quién contárselo y a quién no. Vos elegís qué batallas luchar. Pero vos tenés que saber que va a haber gente que se lo vas a compartir y te va a comprender. Y eso es lo mejor. En todos los casos es lo mejor. Lo otro que puede pasar es que va a haber gente a quien le vas a compartir tu diagnóstico y te va a decir, no sé, vos no parecés autista, y no les va a importar, o te van a decir, bueno, pero para mí sos esto y ya está. Y el mayor problema es que no van a aplicar un método de comprensión. Y vos tenés que saber que vos no sos el problema. Vos no estás roto. Vos no sos un problema. Son ellos los que no comprenden que no todos piensan del mismo modo. Entonces, quédate con los que sí. Y esas cosas me pegaron mucho porque una de las razones por las que yo decidí hacer el diagnóstico es por problemas que tuve con mucha gente en mi vida. Por cruces, por malentendidos, por gente a la que yo aprecio al día de hoy y que no están. Pero no es que no están porque pasó algo, o porque peleamos, o discutimos, o... no están porque hubo un malentendido, porque no comprendieron. Yo estaba intentando expresar capaz una cosa y entendieron otra totalmente opuesta, que yo ni siquiera sé cómo es que comprendieron o entendieron eso otro. No logro conectar las dos cosas, lo que yo hice con lo que comprendieron los demás. Y a veces solo me queda la esperanza de que quizá algún día esas personas, que son muchas personas a lo largo de toda mi vida, por lo menos las más recientes o algunas, algún momento vean uno de estos videos, vean algún contenido relacionado y puedan darse cuenta de que yo no estaba haciendo nada malo. Por otro lado, me dijo el psicólogo, tenés cosas de autismo y tenés cosas de TDAH que son opuestas entre sí. Me dijo, tranquilo, que eso pasa, es bastante común, pero son opuestas entre sí. Y acá viene un ejemplo para dar. Yo soy muy bueno relacionándome profesionalmente, pero no socialmente. Yo doy clases. Yo doy clases bajo mis términos. Yo doy clases a las 8 de la noche con lentes de sol, porque la luz artificial me molesta muchísimo. Y la diferencia de tener o no lentes de sol mientras doy 2 horas de clases o 4 horas de clases en algunos días es llegar a casa más o menos bien o muerto, en el caso de no usarlos. Es agotamiento mental, sobre todo, de procesar un montón de sonidos, luces, colores, texturas, de recibir y percibir todo y no lograr filtrar cosas, que es lo que la gente hace. La mayoría de las personas hacen es filtrar. Yo no tengo un filtro. Se traduce eso también en las cosas que digo, obviamente, ¿no? Pero no tengo un filtro. Entonces tengo filtros externos. Uso auriculares muchas veces. Uso lentes de sol, aún estando en lugares cerrados, aunque no haya sol. De hecho, el sol no me molesta. Me molesta más las luces incandescentes, por ejemplo. Pero yo doy clases y no tengo ningún problema para dar clases. Yo me paro delante del salón en el aula
Y con 10, con 15 o con 20 alumnos, doy 2 horas de clase. Y converso con los chicos y me hacen preguntas y yo les pregunto a ellos y vamos dialogando y nos reímos. Creo que la pasan bien. Hay algunos que me han dicho sí que son muy buenas mis clases, que la pasan bien, que les gusta mucho e incluso que los he inspirado. Ahora, termina la clase. Salimos al pasillo y uno de los chicos o un grupo se acerca no a preguntarme algo sobre la materia o sobre algún tema, a conversar conmigo. No sé qué hacer. Esa es la diferencia entre la conversación profesional y la social. La social no puedo. Y dirán, es cuestión de voluntad. No es cuestión de voluntad. No es algo que yo no quiera cambiar. Es algo que toda mi vida luché. Yo iba a la secundaria. Mientras estábamos en el aula trabajando con mis compañeros, estaba todo re bien. Me invitaban al cumpleaños. O sea, yo he ido a la casa de un compañero mío que tenía en los primeros años de secundaria, Agustín. Yo he ido a la casa de Agustín a hacer trabajos prácticos, a hacer tareas y a estudiar. Y siempre todo re bien. Conocía a la familia, conocía a los vecinos, porque a veces pasaban por ahí. Porque siempre iba a estudiar a su casa. Un día me invitó a su cumpleaños y no había más gente de la que ya conocía. Era Agustín, era Emilio, era alguno más del curso que trabajábamos juntos. Eran la misma gente de su familia. Yo estuve 4 horas parado al lado de la puerta porque no sabía interactuar y relacionarme en el cumpleaños con ellos. Con los mismos que veía todos los días, que compartía todos los días. No sabía. Porque una cosa era la socialización y otra cosa era la conversación profesional. Yo he hecho entrevistas, muchísimas. Y he conversado previamente con el invitado al que le voy a hacer la entrevista, yendo a la entrevista. Hemos conversado porque íbamos a hacer una entrevista y hemos tenido una charla previa sobre la entrevista. Después de la entrevista hemos tenido una charla de cierre fuera de cámaras o fuera del micrófono, sin ningún problema. Desde el ámbito profesional, cuando yo me planteo como productor y converso con la persona. Me he encontrado con la misma gente o hemos terminado la charla post entrevista y me ha empezado a hablar más personalmente esa misma persona. No sé desarrollarme, no sé desenvolverme en ese escenario. Anoche mismo estaba hablando con una persona a la que le escribí para plantearle unas ofertas, unas posibilidades de trabajo, y mientras estábamos hablando de trabajo fue todo muy fluido y muy bien. Terminamos de hablar de eso y para darle un cierre al menos ameno a la charla, quise hacerle algunas preguntas más sociales y no supe hacerlo. Le terminé haciendo una pregunta totalmente random que no me entendió. Yo hoy leí el mensaje y no lo entendí, no sé a qué me refería, y ahí quedó. Ahí terminó la charla porque fue lo profesional y después no sirvió para nada más. No pude. Ahora, hay gente que me ve de ese modo y piensa mal. No quiere hablar, o no le gusta, o está enojado, o le caemos mal. Yo hay cosas que no proceso. Los malentendidos que muchas veces me vinculan, no los comprendo. No entiendo cómo es lo que dije puede llevarte a pensar tal cosa, o lo que hice podés relacionarlo con tal tipo de acción, porque no fue lo que hice. Para mí es todo mucho más literal y lógico. Soy una persona que razona absolutamente todo. Muchos sentimientos, muchas emociones no las he comprendido hasta que las he racionalizado y después las he sentido. Entonces, para mí no es tan simple como vivir la experiencia. Hay muchas cosas que en mi vida pensé un montón de ocasiones que eran comunes a todos. Y un día descubrí que no. Un día descubrí que la gente cuando escucha una música no ve colores. Tiene que hacer un trabajo extra. Para mí eso era lo común.
Y de hecho anoche hice una práctica en clase con mis estudiantes. Les dije, si yo les pongo esta música, ¿qué color? ¿De qué color es esta música? Pues hagan la prueba ustedes mismos. Escuchen una música. Escuchen una música y déjenme un comentario. ¿Qué música escucharon? ¿Qué canción escucharon? ¿Y de qué color es? Anoche descubrí que la gente tiene que hacer un trabajo extra para determinar eso. Para mí siempre fue lo más común del mundo. Entonces, desde el 1 de abril hasta hoy, que es 16 de mayo, un mes y medio, aún vengo haciendo duelo y luto. O sea, literalmente es un luto. Por muchas experiencias de vida, por muchas situaciones, conversaciones, malinterpretaciones que me adjudicaron que no comprendo. Y todo ese dolor de todos esos años, hoy es algo que sigo haciendo un duelo por experiencias complejísimas, porque el tema lo voy a resumir así. Para mí, las cosas complejas son simples y las cosas simples son complejas. Yo tengo que mantener una conversación de 10 minutos social, o sea, personal, con una persona. Por más que me interese a mí conversar con la persona, es una misión imposible. Ahora, vos me das un manual de psicología para que lo lea, y no es que sea superdotado, no es que sea más inteligente que el resto. Lo que tengo es no tengo discapacidad y para del habla e intelectual. Entonces, ¿puedo desenvolverme en esos aspectos? Sí, pero como no sé hacerlo desde el modo social, me voy a enfocar más en lo que logro compenetrarme realmente. Entonces vos me das un manual de psicología y yo lo comprendo enseguida. La otra vez hice un video hablando sobre las diferentes dimensiones y cómo las relacioné con Dios, y en un momento le mostré eso a algunas personas y me dijeron, no sé cómo haces, pero es interesante, o sea, no encuentro fallas en tu lógica, pero no sé cómo conectas las dos cosas. De hecho, en un momento, por hacer la prueba, le envié ese video que está en YouTube, lo pueden buscar, se llama ¿Y si Dios fuera multidimensional? Está en mi canal de YouTube, pero le mandé el enlace a ChatGPT y le dije, ChatGPT, ¿qué piensas de esto? ¿Tiene errores en lo que dije con respecto a las cosas técnicas? Me dice, no, está todo muy bien. Pero de hecho es el mismo ChatGPT me dijo, estás enlazando de una forma extraordinaria y rara teología con física. Así que felicidades, me dijo. Es un poco complaciente ChatGPT cuando hablas con él, pero sí, estaba enlazando teología y física de una forma que es rara, pero funciona. ¿Cómo logro eso? Simplemente mis redes neuronales funcionan de un modo distinto, o sea, mi cabeza funciona diferente. Y eso se traslada también a las situaciones sociales. Hay gente que me odia y no sé ni por qué me odia. Y ni siquiera tienen razones para odiarme. Solamente pensaron que yo estaba haciendo o estaba haciendo cosas que nunca fui. Pero es más fácil juzgar. Es más fácil juzgar que comprender. Es más fácil juzgar que entender al otro y las situaciones que vive. O escuchar mínimamente. Porque está bien, durante 28 años yo no sabía de mi condición o de mi diagnóstico. Lo tuve recién ahora. Pero aún antes. Hay muchas cosas que podrían haber dicho, che, pará, demos el beneficio de la duda. Capaz que no lo hizo con malas intenciones. Es más fácil odiar. Y todas esas cosas iba haciendo
el duelo hasta el día de hoy. No voy a seguir mucho más porque ya pasamos la media hora, ya van 35 minutos. Pero sí, me quedaron un montón de cosas para decir. Entonces, probablemente en los próximos programas, las próximas semanas vamos a seguir con entrevistas, voy a seguir conversando con gente y voy a dedicarme en algunos momentos a poder compartir algunas cositas más. Como siempre también en las redes sociales voy a seguir compartiendo más sobre el tema porque hoy es algo que por lo menos yo necesito hacer por mí, para que si alguien se atreve a comprenderme, pueda hacerlo a partir de las cosas que publico. Y necesito hacerlo por si hay otras personas que están en las mismas condiciones en las que yo estaba el año pasado. Entonces, espero no se aburran. Espero no se vayan porque estemos hablando de esto. Vamos a seguir tocando un poquito de todo, los temas de antes, los temas de hoy y los temas de mañana. Y gracias por acompañarme como cada semana en este espacio que seguimos construyendo. Las luces de atrás se me cayeron el otro día y no quedaban tan mal, así que las dejé. Pero tengo que reacomodarlas. Pero bueno, es un espacio que venimos construyendo poco a poco, sin apuro. Y agradezco tu compañía. Te espero la semana que viene.